Ya estamos grabando. ¿Puedo compartir mi pantalla? Sí, sí. Ok. Muy buenos días a todas y a todos. Muy bienvenidos a esta que será la penúltima sesión de este taller para constituyentes, preparando un proceso constitucional exitoso. Hoy día tenemos el honor de recibir a nuestro decano, José de Gregorio, por muchos de ustedes conocido, y para los que no hayan puesto atención en su minuto, hay que recordar que José es doctor en economía, e ingeniero de la Universidad de Chile, es doctor en economía en MIT, y ha tenido altos cargos en gobierno, fue ministro de Economía y presidente del Banco Central por 5 años, vicepresidente por otros 5, y justamente el tema del cual vamos a hablar es ese, es del tema del Banco Central, su autonomía, su diseño institucional. Entonces, difícil tener un mejor expositor para ese tema que José. Así que muchas gracias, José, por acompañarnos. Muchas gracias por tu apoyo y, de hecho, tu impulso para que este taller tuviera lugar. Así que muchas gracias y te dejamos la pantalla. Muchas gracias, Guillermo. ¿Se escucha bien, supongo? Sí, perfecto. Muy bien. Ya, voy a... Un pequeño... Ahí sí. Voy a comparar. Se ve mi pantalla bien también, supongo. ¿Guillermo? Sí, se ve bien. Sí, se ve muy bien. Ok, vamos a hablar de la autonomía del Banco Central. Antes de partir, debería hacer 3 cosas, observaciones previas. La primera, quiero agradecer y felicitar a Guillermo Larraín y Diego Pardo por el enorme aporte que han hecho con este taller. Creo que este es el tipo de cosas que debería hacer la universidad. Nosotros, la universidad, viene un proceso constituyente, nosotros con qué debemos aportar, con conocimiento, con discusión, con altura de mira, para que haya un proceso constituyente lo más bien informado posible. Nosotros podemos ayudar mucho en eso. La segunda cosa es que recuerdo que cuando Sebastián Edas presentó, no sé si Sebastián Edas presentó... Cuando Sebastián Edas presentó hace algún tiempo, él dijo, no les voy a... él presentó sobre derechos sociales. Y cuando presentaba sobre derechos sociales dijo, yo no les voy a decir lo que pienso, les voy a presentar. En mi caso, sería obviamente falso decir, les voy a hablar de autonomía del Banco Central y al final vamos a concluir, ups, pareciera que fuera buena. O sea, no. Yo voy a hablar de los fundamentos de la autonomía del Banco Central y por qué me parece que son importantes conocerlo y en qué se funda. Más allá de frases o generalidades, ¿cuáles son como el sustento que hay para el tema de la autonomía del Banco Central? Que me parece que es muy importante y es una pieza de nuestra institucionalidad bastante importante como condición necesaria para el éxito económico. No basta, claramente no basta, pero sí como un elemento muy importante. Y la tercera cosa que me di cuenta revisando mi presentación, que la verdad que era un poquito, mientras la revisaba, que de repente me daba vuelta, que de repente yo iba avanzando en un punto y repetía cosas que había dicho antes. Entonces dije, de repente puede ser un poquito repetitiva. Pero me recordó lo que me dijo una vez un estudiante. A un estudiante le dije, oye, ¿sabes qué? Yo hacía una secuencia de 3 cursos de macro. Le dije, me he dado cuenta que en el tercer curso macro estoy un poquito repetitivo con algunas cosas del primero. Y el alumno me dijo, no se preocupe, profe, en el tercer curso vine a entender. O sea, desde el punto de vista de la enseñanza, de la pedagogía, repetirse tampoco es tan malo porque enfatiza las cosas importantes. Déjenme partir con una breve agenda, como más o menos lo vamos a ver. Hablar del Banco Central y la autonomía. Vamos a ir derecho como a los elementos centrales. Y después vamos a pasar a hablar algo de la política monetaria y los objetivos del Banco Central, porque ahí también hay una discusión que es importante, y después vamos a hablar de la evidencia.
A medida que vaya recorriendo estos puntos, vamos a ir tocando puntos que yo creo que son bien centrales, bien importantes y que han estado en parte de la discusión actual, que me parece importante abordarlo. Obviamente en un rato acotado, porque podríamos hablar eternamente de esto, tal vez en una secuencia posterior del taller podemos ir a otros temas que no voy a poder abordar hoy día, pero que obviamente son todo importantes dentro del diseño institucional del Banco Central. ¿Qué es un banco central? Un banco central en la actualidad, porque se crearon por razones financieras para poder prestar en el sistema bancario. Los bancos centrales, que en la actualidad ¿quiénes son? Los bancos centrales son quienes crean el dinero. Los bancos centrales crean el dinero y se preocupan de que su valor sea estable, es decir, que haya baja inflación. El valor del dinero se deteriora al ritmo de la inflación. Si yo tengo cierta cantidad de billetes, monedas y depósitos, ¿no es cierto?, en mi cuenta corriente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que a medida que hay inflación, se pierde el valor del dinero. La inflación deteriora el valor del dinero, por lo tanto, el objetivo del Banco Central es crear un dinero que sea estable. ¿Para qué? Para que la gente confíe en él y lo pueda usar eficientemente como medio de pago. Eso es lo que está detrás de esa idea. En una economía donde la inflación es muy alta, la gente no quiere mantener ese dinero, prefiere mantener otras cosas, ¿no es cierto?, para poder hacer transacciones, usa otras monedas, usa otras denominaciones. Entonces uno quiere tener una economía con un medio de pago, que para que sea medio de pago tiene que tener un valor estable. Y el medio de pago es el que nos permite que hacer las transacciones de manera eficiente. O sea, porque la economía, el dinero, recordemos que vino a reemplazar el trueque, y lo que uno quiere tener es un sistema de pago eficiente en la economía, donde haya confianza. Los clásicos, y esto es como los clásicos pre-Keynes, ¿qué pensaban los clásicos? Los clásicos decían lo que llamaba la dicotomía clásica. Decía, el dinero es completamente irrelevante con la actividad económica, con el desempleo, con el tipo de cambio real, ¿no es cierto?, con la competitividad de la economía, con las tasas de interés real. Entonces dice, la cantidad de dinero, lo que uno haga con la cantidad de dinero no tiene efectos. Lo único que haría, en términos bien generales, lo voy a decir, si yo inyecto dinero, genera más inflación. ¿Por qué? Porque al aumentar la oferta del dinero, su valor cae. Pierde valor. Tenemos, como decía Friedman, tenemos mucho dinero persiguiendo pocos bienes, el nivel de precio de los bienes sube, que significa que el dinero vale menos. En esa economía, donde la política monetaria no tiene ningún efecto de nada, es muy fácil seguir política monetaria. Uno podría seguir lo que Friedman llamó la regla del K%. Yo quiero tener una inflación cercana a K, hago que mis medios de pago se expandan K%. En una economía donde no hay problema, yo podría fijar el tipo de cambio. Si total, el tipo de cambio nominal, o sea, fijarlo en 700 pesos, no tendría ningún efecto sobre la actividad económica, porque todos los precios son flexibles, todo se ajusta. Por lo tanto, podríamos seguir una política monetaria independiente de lo que pase en la parte real de la economía, donde está el desempleo, la actividad económica, ¿no es cierto?, y no tendremos problemas. Sin embargo, lo que nosotros sabemos, y esta es una discusión muy antigua, que sus orígenes obviamente están en Keynes, sí tiene efectos importantes en la economía, y tiene efectos en el corto plazo. ¿Por qué? Porque hay riquezas de precios y salarios. Los precios y salarios no se ajustan instantáneamente a su equilibrio. Por lo tanto, en esa transición, corto plazo, cuando uno habla, estamos hablando de periodos de 2 años, que pueden ser hasta 3 años, ¿no es cierto? Mientras la economía se ajusta, la política monetaria tiene efectos importantes, ¿no es cierto? Al final, lo que determina en el largo plazo, en el muy largo plazo, porque este trade-off, esto no existe en el largo plazo, lo que determina en el largo plazo las necesidades, la inflación son las necesidades de expansión monetaria. O sea, si en el muy largo plazo hay una expansión monetaria que acompaña un proceso inflacionario. No es necesariamente causalidad, pero por ejemplo, una de las cosas más importantes y que en América Latina ha estado en el corazón de todos los problemas inflacionarios es la necesidad fiscal. ¿Qué es lo que determina la inflación de largo plazo? La demanda que hace el fisco sobre recursos, sobre recursos monetarios, que es lo que vamos a hablar un poquito a continuación. Por lo tanto,
habiendo dicho eso, la política monetaria tiene dos efectos importantes en la economía que tenemos que tener en mente cuando diseñamos la institucionalidad de política monetaria. El primero es lo que ya les comentaba yo, que la política monetaria tiene efectos sobre el PIB, sobre la actividad económica, ¿no es cierto? Tiene efectos sobre la actividad económica. Una política monetaria expansiva, si yo aumento la cantidad de dinero en la vida real hoy día, no se hace así. Los bancos centrales bajan la tasa de interés, que es equivalente a aumentar la cantidad de dinero. Y hay razones técnicas para hacer tasa de interés en vez de dinero, pero una política que aumenta, una política monetaria expansiva, ¿no es cierto?, aumenta la actividad económica. Una política monetaria contractiva reduce la actividad económica. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos el trade-off de corto plazo, que no existe en el largo plazo. Hace muchos años se pensó, y esto es de la curva de Phillips de los años 50, y después se solo de los 60, que uno podía tener un poquito más de inflación y en el largo plazo iba a tener un poquito menos de desempleo. Eso es lo que hoy día se ha demostrado y se entiende en la economía, eso ocurre en el corto plazo, pero no en el largo plazo. En el largo plazo, el nivel, la tasa de desempleo a la que llega la economía es independiente del nivel de inflación, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante. Y el segundo elemento que me parece central enfatizar es que la creación de dinero financia el fisco a través del impuesto de inflación. La inflación es un impuesto. ¿Por qué un impuesto? Porque si sube la inflación, lo que yo tengo como dinero vale menos. ¿Y quién recauda ese impuesto? El que emitió el nuevo dinero para reponer, ¿no es cierto?, la cantidad de dinero que estoy perdiendo. Yo soy una persona que quiere tener, digámoslo así, un 10% de mi sueldo en dinero, para hacerlo bien sencillo, porque es como hago los pagos, en dinero, cuentas corrientes, un poquito más. Resulta que la inflación sube, ese dinero vale menos. ¿Qué es lo que yo voy a tener que hacer? Voy a tener que aceptar más dinero. El que emite ese dinero es el que está recaudando el impuesto de inflación. Entonces, la inflación es un impuesto. En primer lugar, es un impuesto regresivo. Nosotros sabemos que afecta a quienes usan más dinero, y quienes usan más dinero es la gente de menor ingreso. Y también afecta negativamente al crecimiento, y voy a comentar un poquito de eso en un minuto más. Ahora, ¿qué es lo que nosotros decimos? Y una cosa que uno puede decir así como a la rápida, decir, sí, financiar al fisco aumenta la inflación. Podría crear hiperinflación. Alemania, hay muchos ejemplos, ¿no es cierto? Perú, en América Latina, no sé mucho, hay muchos ejemplos de hiperinflación. Pero no es necesario llegar tan lejos, porque hay países que no tienen bancos centrales autónomos, que tienen financiamiento monetario y no tienen hiperinflación. El problema central es que cuando la política monetaria se dedica a pasarle plata al fisco, lo que nosotros tenemos es que la política monetaria queda subordinada a la política fiscal. Dicho de otra manera, el presupuesto de la nación le dice al Banco Central: yo necesito tanto dinero que usted me entregue. Y el Banco Central tiene que hacer una emisión independiente de lo que quisiera hacer en política monetaria, porque lo que tiene que hacer es financiar al fisco. Y por eso se llama, está dominada fiscalmente. La política monetaria, que como decía yo, tiene efectos sobre la actividad económica y puede jugar un rol estabilizador, ¿no es cierto?, deja de jugar ese rol estabilizador porque pasa a ser simplemente el cajero del gobierno. Y al final queda subordinada lo que pasa con la cantidad de dinero, lo que pasa con la expansividad o contractividad de la política monetaria, a lo que el fisco le está pidiendo. Un caso interesante, el caso de Argentina, bajo el gobierno Macri. El gobierno Macri quiso bajar la inflación, dijo: nosotros vamos a bajar la inflación, vamos a hacer un esfuerzo, y dijo: tenemos un programa que este año va a ser 15%, el próximo año va a ser 5%, y así va a bajar la inflación. Pero por otro lado, tenía un gran déficit fiscal, y todos los años le pedía al Banco Central que le emitiera dinero. La emisión de dinero que hacía el Banco Central, la expansión de los medios de pago, hacía inconsistente su meta de inflación con su reducción de la inflación, con el
con la necesidad fiscal. ¿Y qué fue lo que terminó dominando la necesidad fiscal? La economía del 2018 tuvo una crisis, tuvo una crisis de deuda, tuvo una crisis fiscal y ha vuelto a tener una inflación bastante alta. ¿Producto de qué? De que la causa fundamental de la inflación no es simplemente decir pongamos una meta y con eso se va a cumplir. El tema fiscal tenía dominada la política monetaria. Por último, sí hay que destacar que la estabilidad macroeconómica, y en esto hay evidencia. La evidencia, al final están las referencias. La evidencia, Rami y Fata se enfatizan que economías que tienen ciclo económico más estable, es decir, menos boom y recesiones agudas, son economías que crecen más. Lo que hago yo en mi trabajo es documentar muchos trabajos que se hicieron durante los 90 sobre crecimiento e inflación, donde se muestra de manera bastante abrupta que los países de alta inflación en general son países que han crecido menos. Investigación que partí yo a principios de los 90 mirando la experiencia de América Latina con sus altas inflaciones. Ahora, habiendo dicho esto, podemos pensar en el caso de la autonomía, que tiene que ver con las dos cosas que les dije antes. La primera es evitar sorpresas inflacionarias expansivas y el ciclo político. Y eso es importante como determinante de la política monetaria. Y orientar el mediano plazo hacia una inflación baja y estable. ¿Qué es lo que ocurre? Y sin entrar en los tecnicismos, porque aquí hay bastante tecnicismo, pero ¿qué es lo que ocurre en una economía que está sujeta al ciclo político? Y esto es más o menos como lo hace Barry Gordon de manera, yo diría, magistral y bastante famosa, hace prácticamente casi 40 años. O sea, ¿qué es lo que dice Barry Gordon? Barry Gordon dice, mira, cuando hay ciclo político, ¿qué es lo que hace el Banco Central? Cuando viene la elección, por ejemplo, el Banco Central, no es exactamente igual, pero el Banco Central trata de sorprender a la gente, porque lo que genera la expansión es una sorpresa monetaria, dice. No, si la gente sabe que todo está funcionando estable, la política monetaria no tiene mucho efecto. Lo que genera efecto es que yo sorprendo a la gente. La gente fija una inflación esperada, estamos todos trabajando con 2% y yo hago una expansión que me hace disparar la inflación a 5%, pero genera un boom. Entonces, dice la autoridad, va a tener incentivos a explotar ese ciclo político. Pero ¿qué es lo que ellos demuestran de manera bastante interesante, ¿no es cierto? Y siempre se pasa en los cursos. Ellos dicen, pero la gente se da cuenta de eso. Se da cuenta la gente que va a venir una expansión monetaria porque viene el ciclo electoral, porque viene todo esto. Entonces la gente dice, sí, efectivamente, ellos quieren llevar la inflación a 5, yo voy a esperar inflación a 5 y voy a trabajar por inflación a 5. ¿Y qué va a pasar? El gobierno solo va a ganar inflación y no va a haber mayor actividad. Y eso es lo que se conoce como el sesgo inflacionario. Que ese fenómeno de tratar de aprovecharse, ¿no es cierto?, en el ciclo político de corto plazo, de generar expansiones, genera, no hay ganancia de actividad y solo hay pérdidas de inflación. Y aquí es donde hay un elemento que yo quise destacar aquí. El elemento clave, ¿no es cierto?, es la credibilidad. Si el público cree que hay un compromiso con la inflación y que el Banco Central va a tener una inflación de X y la gente le cree, la estabilización económica va a ser menos costosa. ¿No es cierto? Si la inflación sube y la gente le cree al Banco Central, ¿no es cierto? Le cree, el Banco Central va a tener que hacer política monetaria, pero va a ser menos costosa que si la gente no le cree. ¿Por qué? Imaginémonos nosotros, esto técnicamente uno podría mostrar, pero imaginemos nosotros que el Banco Central tiene un meta de inflación y todo piensa que la inflación, todos creen que va a ser X. Pero de repente sube la inflación y la gente, como decimos los economistas, desancla las expectativas y dice, no, el Banco Central va a tolerar una inflación mucho mayor. El Banco Central dice, no, yo quiero X. ¿Qué es lo que va a tener que hacer para devolver la inflación a X? Va a tener que ser mucho más duro. ¿Por qué va a tener que ser mucho más duro? Porque no solo va a tener que afectar la actividad y tratar de desinflar la economía, sino que va a tener que recobrar la credibilidad. Y para eso va a tener que hacer una acción bastante más dura, para que la gente diga, oh, en verdad, sí efectivamente está comprometido. Por eso el tema de la credibilidad es clave. El tema de la credibilidad, que no se basa solamente en pedir por favor que me crean, sino que en tener un esquema institucional
que haga creíble que el Banco Central va a producir baja inflación. Entonces esto tiene que ver con la estabilización del Banco Central. Y el segundo punto es lo que yo ya le había mencionado, que evita la subordinación a la política fiscal. El fisco, para financiarse, cobra impuestos o se endeuda en el mercado. Y cuando el fisco se endeuda mucho, de hecho hay evidencia que dice que bancos centrales independientes ayudarían a la sostenibilidad fiscal, porque el fisco tiene que ir y pedir prestado. Y si el fisco es insolvente, le van a prestar más caro, o digamos, o no ser insolvente, no le van a prestar, pero si es más riesgoso, le van a prestar más caro. Entonces, de ahí el fisco es el que va tomando efectivamente la señal de cuánto es lo que le cuesta su financiamiento, porque de eso depende de cuán sólidas o no son sus finanzas públicas. Y de esa manera la política monetaria puede jugar un rol estabilizador de la economía y no ser el financista del Banco Central. Ahora, hay un elemento que es bien importante, y es la autonomía y la rendición de cuentas. Y esto también es muy importante enfatizarlo, porque los bancos centrales independientes o autónomos, la democracia le ha delegado el poder. Al delegarle el poder, esto no es un poder sin accountability, como diríamos, sin rendición de cuentas. La entrega del poder tiene que ser con mucha rendición de cuentas, si no, no sirve y corre riesgo. Y por eso el Banco Central en Chile tiene que presentar un informe al año al Senado. En la actualidad presenta 4 informes de política monetaria, 2 informes de estabilidad financiera y múltiples presentaciones al Congreso. Tiene que estar rindiendo cuenta, dando cuenta de su accionar permanente al Congreso, ¿no es cierto? Como una forma de, ¿no es cierto?, respeto por la delegación que han hecho la democracia del poder de la política monetaria. También esto depende del esquema de política monetaria. Si el esquema de política monetaria, por esto el esquema, fuera a tener un tipo de cambio fijo, sería re fácil monitorear el Banco Central, basta que el tipo de cambio esté fijo. En la actualidad los bancos centrales siguen metas de inflación. Entonces es bastante más duro decir, sí, yo quiero que la inflación sea 3%. Entonces para eso necesita dar cuenta, y necesita explicar por qué la meta de 3% la va a conseguir, cómo la va a conseguir, por qué se desvía, y por eso es muy importante la rendición de cuentas. Otros aspectos institucionales. Primero, dado que el Banco Central es una institución con poder delegado, es necesario que funcione con un consejo, donde se discutan y adopten decisiones de manera amplia. El presidente es un primo inter pares. Fíjense una sola cosa, en Chile hay mucha discusión a veces sobre la autonomía del Banco Central, pero siempre que se menciona, creemos esta institución independiente, todo el mundo dice hagámosla como el Banco Central. Y un punto que a mí sí me gusta destacar es que lo central es que sean consejos los que dirijan esto, no una persona. No sacamos nada con tener una autonomía unipersonal. Necesitamos tener consejos donde se represente mejor la sociedad y donde haya también una mejor discusión. Remoción. Este es un punto muy importante. La remoción es clave para la independencia. Es central. Si yo puedo cambiar a cualquier consejero cuando quiera, no existe independencia, aunque la ley diga que soy independiente. O sea, lo clave es el tema de la remoción. Si es fácil la remoción, nunca va a poder actuar el presidente del Banco Central con independencia. Lo va a llamar el presidente de la República, el ministro de Hacienda dice, si no haces esto, te vamos a remover. En Chile se puede remover al presidente y al Consejo a petición del presidente de la República y con aprobación del Congreso. Se adopta acuerdos que están fuera de su objetivo. Es decir, el presidente podría decirle al Congreso, señores, el Banco Central está incumpliendo su objetivo, y es un proceso largo, es un proceso complicado, ¿no es cierto?, pero que requiere cierta rigor para que esto, más que un juicio político, sea un juicio de una entidad técnica, ¿no es cierto?, que no está cumpliendo su objetivo. En Chile también 3 consejeros pueden pedir al presidente que remueva al presidente del Banco Central porque esté incumpliendo su función. Imagínense ustedes que hay un presidente de un Banco Central que en algún momento quiere usar el banco para lanzar a una candidatura a presidente de la República o a desviarse de su objetivo. Obviamente 3 consejeros podrían pedir al presidente de la República. Hay un estudio, ¿no es cierto?, reciente que analiza 26 jurisdicciones de países desarrollados, casi todo OECD. Solo en México existen acusaciones constitucionales. En todos los demás países no hay acusaciones constitucionales. Porque ¿cuál es el problema con la acusación constitucional? Yo sé que me voy de a poquito alargando porque llevo pocas láminas y muchas palabras, pero perdón. En todo caso,
¿cuál es el problema? ¿Cómo le hacemos un juicio político a su política al Banco Central? ¿Qué es una mala decisión del Banco Central? Las decisiones del Banco Central se toman con mucha incertidumbre, ¿no es cierto? El escenario puede ser distinto. Nosotros podemos decir, mira, tenemos un escenario optimista, el mundo va a crecer, el cobre va a ser alto, el petróleo va a ser bajo, y resulta que 6 meses después el escenario es completamente distinto. Claro, porque uno tiene que hacer una evaluación de lo que piensa que va a pasar en el mundo y poder actuar. Entonces uno le va a decir, lo vamos a acusar porque se equivocó en su proyección. O sea, ahí estaríamos. Y la otra cosa es que tampoco sabemos exactamente cómo reacciona la economía. Nosotros tenemos modelos, los economistas nos dedicamos, ¿no es cierto?, a tratar de entender la economía y a ver qué efecto tiene una variable sobre la otra, pero obviamente con mucha incertidumbre. Entonces, ¿cómo se evalúa eso? Entonces, ¿cómo uno lo puede evaluar y podría? Por eso lo importante es que haya mecanismos de remoción rigurosos, que no estén sujetos a un juicio político, pero sí que se rinda cuentas al Congreso. Y se rinda cuentas al Congreso y se expliquen las desviaciones de los resultados. Recuerden ustedes que Trump quiso sacar a Jay Powell, porque dijo Trump, yo creo que las tasas de interés tienen que ser menores. Afortunadamente no lo sacó. En Estados Unidos es mucho más complejo, porque si lo quiere sacar tiene que ir a un procedimiento de la Corte Suprema que nunca ha habido. Entonces, poder haberlo tratado de sacar hubiera ido a la Corte Suprema. Y hay un caso en la época de Roosevelt, ¿no es cierto?, con alguien que quisieron sacar del Federal Trade Commission y fue a esta persona, no me acuerdo exactamente el nombre, falleció, entre tanto la familia siguió el juicio y el juicio de la Corte Suprema era que no podía sacarlo. O sea, es difícil. Si Trump hubiera sacado a Powell, obviamente el mundo estaría, y Estados Unidos, más mal de lo que ya lo dejó, ¿no es cierto? Chile durante la crisis asiática hay una gran discusión. Hay una gran discusión. Si había que subir tanto la tasa o no, yo en lo personal estuve entre los que criticaban, muchos criticábamos, pero era una opinión técnica. ¿Por qué? Porque el Banco Central tuvo que tomar riesgos. ¿Y cuáles eran los riesgos fundamentales que se tenían en ese momento? Veníamos de un sistema cambiario semi-manejado, semi-fijo. ¿Y cuáles son los temas que ocurren? Había temor a que hubiera un gran desbalance financiero que, provocando un cambio muy brusco en el tipo de cambio, podía causar una crisis, o que se desatara y se desanclara la inflación. Y tomaron una decisión. Uno puede decir, yo podría haber tomado otra. No puedo. Nadie posteriormente vino y dijo, no, hay que hacer un juicio. Se entendió que fueron decisiones bajo riesgo, y decisiones con mucha incertidumbre y que además llevaron al Banco Central a adoptar posteriormente nuevas medidas. No solo la expansión monetaria que ocurre después de la crisis, sino también dejar flotar el tipo de cambio, adoptar metas de inflación, crear estos informes políticos monetarios, o sea, instituciones que van aprendiendo, ¿no es cierto?, instituciones que van mejorando, instituciones que en ningún momento, durante ese momento, se puso en cuestión la decisión de política. Es muy distinto decir, por eso es muy distinto ser general después de la batalla, porque hay muchas cosas que no sabemos, ni qué va a pasar con la economía, ni cómo funciona exactamente. Autonomía en la Constitución, simplemente para ser bien rápido esto, la autonomía, ¿por qué debiera, yo creo, estar en la Constitución? Para reforzar la credibilidad. ¿No es cierto? Lo que ocurre es que esto es como las constituciones. Yo creo que esto ha sido muy discutido en estas sesiones. ¿Qué ponemos nosotros en la Constitución? Nosotros en la Constitución ponemos cosas con las que queremos ser más inflexibles, porque es beneficiosa. Esto es lo que yo llamo inflexibilidad beneficiosa. Nosotros nos amarramos a mano porque podríamos decir, pues, podemos tener la autonomía en la ley y la cambiamos todos los meses de acuerdo a lo que pensemos, pero eso limita la credibilidad. Para que haya credibilidad hay que tener confianza que la autonomía no va a ser fácil de cambiar. Entonces, al no ser, uno la consagra y le otorga mayoría o cambios más especial. Como sociedad imponemos esa restricción. A nosotros siempre nos gustaría tener total discrecionalidad, pero poner restricciones es beneficioso para valores fundamentales, y precisamente por eso discutimos constitución, y constitución donde vamos a tener reglas de largo plazo y no que las vamos a estar cambiando a cada rato. En un estudio de Claro y Valdés, ¿no es cierto?, está toda la referencia de 146 casos, 45 lo mencionan en la Constitución. Sin embargo, aquí hay 20 países de la OECD, 26, 10 lo mencionan.
porque el grueso de los que están en la Unión Europea lo tienen a través de un tratado. Entonces hay bastante más fortaleza. Y la idea de la autonomía es algo que se empezó a popularizar en los años 90. Por lo tanto, es relativamente nueva. Y de los 33 países que han cambiado constitución, que han hecho reformas constitucionales desde el 2000, el 70% menciona el Banco Central. Y por último, los países como Chile, que son de tradición de Código Civil, ahí es donde se menciona mucho más. Donde no se menciona mucho es en los países que funcionan en base a precedentes que son los del common law, como Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos ni siquiera sabemos, hay una gran discusión legal que pasa con la remoción de un presidente, pero funcionan en base a presidentes con bastante estabilidad. Por lo tanto, no me quiero meter en la discusión yo del common law, no es mi especialidad, y el Código Civil, pero en países de la tradición como Chile, el Código Civil es mucho más normal tenerlo dentro de la Constitución. ¿Para qué? Para generar esta inflexibilidad, beneficios. O sea, ¿cómo funciona la política monetaria? Y aquí esto voy un poquito más rápido, pero me repito algunas cosas, pero es importante. La inflación, ¿de qué depende la inflación? La inflación depende de la brecha, como llamamos los economistas, la brecha del producto. Cuando la economía está en boom, hay inflación. Cuando la economía está en recesión, la inflación cae. Eso es como la lógica que usamos, que se llama curva de Phillips de corto plazo. Y también depende de la expectativa. Entonces, el hecho que dependa de la brecha es fundamental en su rol estabilizador. ¿Por qué? Porque si la inflación es muy baja, nosotros aplicamos una política expansiva, subimos la inflación y bajamos el desempleo y subimos la actividad económica. Y ahí estamos estabilizando la inflación y el producto. Y el segundo aspecto es donde viene el tema de la autonomía. Si las expectativas suben, la inflación sube. Si las expectativas bajan, la inflación baja. ¿Qué es lo que quiere uno? Tener expectativas estables. ¿Para qué? Para conseguir ese nivel de inflación. Porque si no, tenemos el problema de lo que se conoce como el desanclaje, que en algún momento en Chile lo hemos tenido, de repente la inflación empieza a subir, las expectativas empiezan a subir y la inflación se hace más difícil de bajar. Entonces, ¿qué es donde los temas de autonomía son importantes? Y aquí son los temas de estabilización económica. ¿No es cierto? Y eso, para profundizar un poquito más, cuando y esto es como importante para entender por qué los economistas y por qué en el largo plazo, más allá, ojo, todo lo que yo diga, uno puede poner una footnote y decir sí, pero en algún caso especial, esto siempre. Los economistas nos dedicamos a eso, a encontrar casos especiales de cosas para poder seguir aprendiendo e investigando. Pero en general, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Cuando la inflación es igual a la expectativa, la economía está tranquila, no hay ningún tipo de shock, el desempleo es igual a su nivel de largo plazo. Y la inflación es igual a la expectativa. Es decir, cumplimos que la economía está, llamémosle, en equilibrio, que no necesariamente es el óptimo social. Eso es bien importante. El desempleo de largo plazo, en Europa le pusieron NAIRI, que es la Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, para no darle una connotación social óptima. Porque ¿de qué depende el desempleo de largo plazo? De las condiciones del mercado del trabajo, depende del funcionamiento, depende de cómo es la calidad de la mano de obra, la oferta, depende mucho más de condiciones del mercado del trabajo que de condiciones monetarias. ¿No? Por lo tanto, pero nos estabilizamos en el largo plazo. Entonces, por eso el desempleo depende de características del mercado del trabajo. Por lo tanto, como se hace hoy día además, porque eso no solo es parte de la autonomía, como están adoptando la política monetaria de los bancos centrales, es que cuando estabilizan la inflación, también se estabiliza la actividad económica y tenemos más estabilidad global. Y eso es lo que se llamó la gran moderación. La gran moderación que surge en el año 87 más o menos, después del freno de la inflación de Estados Unidos, hasta el año 2007, que es uno de los periodos de mayor estabilidad económica, hasta que llegó la crisis financiera internacional, que no fue causada por problemas de política monetaria, como voy a argumentar en unos minutos más, pero la política monetaria está funcionando y ha funcionado bastante bien en economía en desarrollo, ¿no es cierto? Insisto, no son la solución para el crecimiento, no son la solución para problemas de inclusión social, no son solución a los grandes problemas que tenemos, pero lo que sí proveen es la estabilidad económica
que permite abordar los problemas más profundos que tenemos. ¿No es cierto? Hay un pequeño problema con los shocks de oferta, porque yo he dicho que cuando la economía está en boom, la inflación sube, nosotros desinflamos, baja la inflación y se estabiliza la economía. Hay un pequeño problema con los shocks de oferta, por ejemplo, sube el precio del petróleo, nuestra economía se frena, tenemos recesión y además tenemos inflación. Entonces, ahí se genera una tensión. Ahí hay dos cosas. La primera es que los bancos centrales en la actualidad se dan un tiempo prolongado para volver a la inflación, porque dice, si sube el precio del petróleo y me pega la inflación, yo no voy a empezar además a pegarle fuerte a la economía, yo voy a esperar que eso se disipe solo. Y en la medida que haya credibilidad, se va a disipar relativamente solo y va a ser menos costoso. Si en el mediano plazo eso significa que nuestra economía es más pobre, lo que vamos a tener que hacer, ¿no es cierto? Lo que vamos a tener que hacer probablemente una política monetaria contractiva, porque cayó el nivel de actividad de largo plazo. Vamos a los objetivos. Y esto, aquí entramos nosotros a la discusión un poquito más. Primero, discusión más controvertida. ¿Debiera tener el Banco Central dos objetivos? Por ejemplo, inflación y desempleo. Primero, tiene un solo instrumento, que es la política monetaria. Es bien complicado pensar que con un instrumento uno va a poder manejar dos cosas. Entonces, ese es el primer problema. Y el segundo problema es que ambas variables se determinan en conjunto, la inflación y el desempleo. Y supongan ustedes que nosotros tenemos alta inflación y bajo desempleo en algún momento. ¿Qué hacemos? ¿Cómo decidimos? En particular, cuando nosotros no sabemos si el bajo desempleo, y voy a mencionarlo a raíz de Estados Unidos, si el bajo desempleo es transitorio porque la economía está en boom, o es realmente el desempleo a largo plazo. Porque uno podría pensar todo lo que yo he dicho en términos de desempleo a largo plazo. Olvidémonos de la inflación, hagamos todo en términos. No sabemos cuál es el desempleo a largo plazo. Por eso, precisamente, el indicador que uno usa es la inflación, una inflación creíble. Y es eso lo que hacen los esquemas de meta inflación. Eso yo traté de argumentarlo mucho cuando estaba en el banco, escribí, trabajé, andaba buscando, no podía encontrar una nota breve que escribí de 2 páginas, que voy a seguir buscándola, pero después escribí unos papers y cosas. Y también esto está en el corazón, ¿no es cierto?, la discusión de los libros de Woodford, de Galí, Svensson. ¿Qué es lo que dicen ellos? Dice, el Banco Central lo que hace en la práctica, lo que hace cuando adopta estas metas de inflación y se toma un periodo prolongado, es decir, yo balanceo el costo de conseguir la inflación con los costos de desempleo. Yo no soy una persona que no le interesa el desempleo, que lo interesa. Precisamente por eso, cuando la actividad económica está en boom y yo quiero desinflarla, lo voy a hacer gradualmente, porque no puedo llegar y hacerlo de golpe porque es costoso. Por lo tanto, los esquemas de meta inflación consideran el balanceo de ambos, pero guían la política por la inflación, que es la variable que observan y que es la variable que tiene que ver con la cantidad de dinero y que es la variable que, en la medida que sea creíble, nos va a converger a la estabilidad. Insisto, no necesariamente lo que es socialmente óptimo desde el punto de vista de desempleo. El caso de Estados Unidos es excepcional. Yo trabajé, busqué harto si había otro país en desarrollo que fuera tan caro. El único de los países excepcional le puse, para no decir exactamente el único, pero que tiene un mandato dual. El mandato en Estados Unidos es totalmente fuera de la norma, pero vamos al caso extremo. Estados Unidos tiene un mandato dual. Y su mandato dual dice, la política monetaria tiene que fomentar las condiciones para que haya precios estables y maximum sustainable employment. O sea, dice, no empujemos esto a un nivel de empleo que es insostenible. ¿Y qué es lo que dice el 2012 la Fed cuando interpreta este mandato? Porque la Fed es la que interpreta el mandato. Dice, muchos factores no monetarios afectan la estructura y la dinámica del mercado del trabajo. Y estos cambian en el tiempo y no tienen medida. Dice, por lo tanto, especificar un objetivo específico para el empleo no es apropiado. O sea, la propia Fed dice, a pesar de tener un mandato dual, dice, nosotros no podemos fijar un objetivo al empleo. ¿A qué nivel de empleo? Porque depende de muchas cosas que están fuera de nuestro control que no conocemos. Y dice, por eso el comité se informa por una variedad de indicadores. De hecho, la investigación,
países con los que nos comparamos nosotros, nos gustaría parecernos, probablemente Australia, Canadá, Israel, Suecia, República Checa, Reino Unido, solo contemplan estabilidad de precios y estabilidad financiera que no determinan. Ahora, ¿significa esto que los países no contemplan nada? Nada, no. El Consejo, en el caso del Banco Central de Chile, en el artículo 6, título 2, dice: el Consejo, al adoptar sus acuerdos, deberá tener presente la orientación de la política económica general del gobierno. ¿Qué significa? La orientación general de la política económica es el mejoramiento del bienestar de la población, lo que obviamente lo lleva a tomar en cuenta los temas de fluctuaciones. En el ECB también le agregan, dice, no obstante el objetivo de estabilidad de precios, que es el objetivo principal, el sistema europeo debería apoyar las políticas generales a contribuir para los objetivos generales de la Unión, que son crecimiento balanceado y pleno empleo. Es decir, los bancos centrales, de facto, su objetivo monetario de precios tiene que ver con el bienestar global del país y no una obsesión de la inflación. Es muy difícil encontrar datos tabulados. Esto fue lo mejor que encontré yo en un estudio bien, que está en la referencia, bien completo del BIS, que dice los objetivos de los bancos centrales. Todos los bancos centrales, 47 bancos centrales de países emergentes y desarrollados, todos tienen un objetivo de política monetaria. Todos tienen un objetivo de estabilidad, no, la mitad de estabilidad financiera que me voy a referir. Esto no es porcentajes, es qué peso se le dan los objetivos. Y un porcentaje menor habla de estas cosas, de objetivos generales, de que la política monetaria tiene que estar en el contexto del bienestar nacional. Déjenme hablar para ir cerrando un poquito respecto de la estabilidad financiera, y después voy a ir a otro objetivo. Este otro objetivo que tienen todos los bancos centrales. El Banco Central de Chile tiene otro objetivo importante, y es preservar la estabilidad financiera. En Chile le llamamos velar por el normal funcionamiento de los pagos externos e internos, pero eso en su versión moderna es la estabilidad financiera. Estabilidad financiera tanto en nuestras relaciones con el sector externo como interno. Este fue un tema súper discutido durante la crisis financiera internacional. Si ustedes ven, por ejemplo, críticas de Stiglitz o muchas críticas que hay a la banca central durante la crisis financiera, el grueso de las críticas fueron que hubo una gran crisis financiera y los bancos centrales, a pesar de haber conducido una buena política monetaria, se equivocaron y dejaron que crecieran los desbalances financieros hasta que el mundo explotó. Y algo de razón eso tiene. Algo de razón. Y era precisamente porque no estaba contemplado el rol de garante de la estabilidad financiera. Y eso se está discutiendo mucho hoy día, el rol de garante. Lo interesante es que eso no ocurrió en la economía emergente. Nosotros en la crisis financiera, ni siquiera hoy día con la pandemia, aún más grave, hemos visto crisis financieras mayores en la economía emergente. Porque Chile ya tenía contemplado este objetivo, ¿no es cierto? Lo tenía contemplado. Y muchos países, ¿por qué? Porque hemos tenido crisis financiera antes. Esto fue algo muy novedoso desde la Gran Depresión. Fue muy novedoso en la economía avanzada, pero había habido crisis asiática, crisis en México, crisis en América Latina en los 80, de manera que habíamos aprendido lo importante que era la crisis financiera. Y en este ámbito, además, existe un rol muy importante de coordinación de la autoridad fiscal, la autoridad monetaria y los organismos reguladores. Y por eso se crean comités de estabilidad financiera para tratar de seguir qué es lo que está pasando con la estabilidad financiera a nivel nacional. La evidencia, brevemente, esta es la evidencia noventera. Alesina y Summers fueron los primeros. Dijeron, tener Banco Central independiente, bueno, para tener baja inflación, no tiene ningún costo. Por lo tanto, es bueno. Después viene Kuckelman, Nejati, el mismo Summers, en un trabajo bien importante que dice, el Banco Central Independiente tiene efectos positivos del crecimiento en países de desarrollo, pero no grandes efectos en la OCDE. La OCDE porque ha sido una zona más estable y ha cambiado. En general, ha sido muy fuerte el énfasis en países de desarrollo. Y mucho de esto se puede ver en los países en desarrollo, a que esto ha permitido consolidar la inflación baja, y la inflación baja permite mayor crecimiento.
Evidencia más reciente, Klomp y Dehaene hacen estas cosas que se llaman meta-análisis, que toman 50, creo, 100 estudios, toman todos los estudios que hay de esto y empiezan a tratar de obtener conclusiones robustas. Y ellos encuentran que la CBI, Central Bank Independence, se me olvidó poner, la independencia del Banco Central genera inflación más baja y estable. También lo consiguen Garriga y Rodríguez con mucho énfasis, con una nueva base de datos, con mucho énfasis en la economía en desarrollo. Un caso interesante es Jacomé, Luis Jacomé, que muestra que en América Latina es fuerte el caso. Países con bancos centrales independientes tienen menos inflación. Sin embargo, y esto quisiera para ir cerrando, la evidencia no es obvia de que haya causalidad. No es que uno instale un banco central independiente y la inflación cae. No, no es así. Uno, para tener inflación baja, necesita eliminar las causas profundas de la inflación. Volvamos al caso argentino, si la causa profunda de la inflación es un desalineamiento fiscal, que es lo tradicional en América Latina, y es un poco lo que muestra Jacomé, uno, si quiere tener inflación baja, lo primero que tiene que hacer es resolver el problema fiscal. El Banco Central Independiente le va a ayudar a tener una mejor política monetaria, le va a ayudar a tener una mejor estabilización económica, pero no es el que le va a reducir la inflación. Salvo que el problema de la inflación sea un problema meramente de credibilidad, en cuyo caso nosotros ponemos un banco central creíble. Pero en general, y sobre todo en nuestra historia, Chile, América Latina, países de alta inflación, el problema ha sido que la causa fundamental de la inflación ha venido por el lado fiscal. Este es un gráfico que hacen Garriga y Rodríguez, que es interesante. Cada punto son el promedio de 118 países, y lo que ellos dicen es que mientras más dependencia, hacia acá, mientras más independencia, hay menor inflación. Aquí hay inflación este es el 10%, esto es una escala logarítmica. Entonces ellos encuentran que baja, y inflación es de 10% más, alta independencia. Este es un gráfico de los miles, este es como el gráfico que hacen ellos, uno dice el gráfico para provocar, porque después viene un análisis econométrico bastante más detallado. Veamos qué pasa en Chile. Chile era un país que tenía inflación alta permanente. Tenía inflación de 2 dígitos. Permanentemente, aquí llegamos hasta el año 90. Solamente tuvo inflación de 1 dígito aquí, el año 64, y un poquito por aquí a principios de los 80. Y fueron 2 años de tipo de cambio fijo, que terminaron colapso económico. O sea, artificialmente vía tipo de cambio se tuvo. Pero Chile, si uno va incluso y ve las series que hay en el libro de Felipe Pasos y todo, Chile es un país que tenía, y era como bien tradicionalmente, de 30% de inflación bastante elevada. Cuando la inflación cae y se vuelve 1 dígito, el año 94. Ya a varios años de haber inaugurado la independencia del Banco Central. Aquí, a fines de los 90, se establece la meta de 3%. Y la inflación ha fluctuado en torno a 3%. Ha habido periodos bastante tensos, ¿no es cierto? Aquí, que me tocó a mí estar en el Banco Central, cuando digamos que la inflación arriba del 9%, no alcanzamos a 10%, pero arriba del 9%. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que nos pasó? Subió la inflación de los alimentos muy, muy fuerte, la economía mundial estaba muy fuerte, nosotros pensamos que esto iba a pasar, y lo que empezó es que se empezó a traspasar no solo la inflación de alimentos a otro tipo de inflación. Ahora uno empezó a subir la tasa, pero ahí vino la crisis financiera, que tuvo el efecto totalmente contrario, que llevó la inflación a niveles negativos, ¿no es cierto? Ese es el tipo de cosas que uno no puede anticipar, y por eso tiene que ir actuando con bastante flexibilidad. ¿Ah? Pero eso ha sido la evidencia del caso de Chile. Ahora, si miramos la evidencia en términos de volatilidad del crecimiento e inflación, la volatilidad del crecimiento, si uno la toma 10 años, esta línea azul. Esta era la volatilidad. Desde que se adopta el Banco Central Independiente, la volatilidad es menor. El crecimiento subió. No quiero atribuir, y aquí hay que ser muy cuidadoso, no quiero atribuir todo esto al Banco Central. Aquí hay muchas otras cosas. Entre otras cosas, en Chile tenemos una política fiscal que ha sido bastante responsable, tenemos un sistema financiero bastante bien regulado, no hemos tenido crisis financiera, y cuando ha habido problemas, y con
con bastante espacio a la innovación creativa, que fue lo que pasó en la economía desarrollada, ¿no es cierto? Bastante regulado. Entonces, los pilares macro, que es un sistema financiero sólido, una política fiscal, una política fiscal seria, sostenible, responsable, más un banco central independiente, obviamente han sido parte importante de lo que ha permitido la economía tener ciclos más suaves. Recordemos simplemente nosotros que el año 82, con la crisis del tipo de cambio fijo y la crisis internacional, tuvimos una caída del producto en torno a 13%. Hoy día hemos tenido la peor crisis que conozcamos, ¿no es cierto? La economía ha sufrido muchísimo y tampoco es para ignorar la gravedad de la situación, pero tenemos una caída de 6-7%. Tuvimos la crisis financiera internacional con una caída en torno a 1%, la mayor crisis después de la Gran Depresión. O sea, hay cierta capacidad de mitigación, no de eliminación de estos problemas, para comparar con una crisis que fue bastante más conducida por problemas de política doméstica, con un shock internacional como fue el 82, con caídas del orden del 13%. Voy a quedar justo hasta aquí, voy a dejar de compartir mi pantalla, porque estamos como perfectamente, salí un poquito. Guillermo. Perfecto. Les recuerdo que pongan sus preguntas en el chat. Ya hay algunas y yo tengo preparadas otras en caso que las resolvamos antes de tiempo. Lo que hago, José, es que te las leo simplemente para que quede el registro y tú los vas respondiendo. Antonio Rodríguez dice, según Keynes, una de las variables para manejar la demanda global en la política monetaria para hacer frente a escenarios de inflación o desempleo con deflación. ¿No podría ampliarse los objetivos para ciertos escenarios? En cierta forma ya contestaste, pero a lo mejor quisieras aclarar algún punto ahí. No, pero lo que pasa es la pregunta es qué escenario, porque efectivamente, lo que está haciendo la política monetaria, es estabilizar la economía. Entonces cumple. Hay una cosa que se llama, que está en discusión, no quise mencionarla mucho, pero que está en discusión, que se llama la coincidencia divina. ¿Ah? Que cuando uno estabiliza la inflación, también estabiliza la actividad económica. ¿Qué es lo que hemos observado? Ahora, hay una discusión de segundo orden que dice si esta coincidencia divina ocurre en el óptimo social o hay desviaciones, y de hecho algunos trabajos dicen hay que ser más duro con la inflación, pero en general lo importante de esto es que lo importante de todo esto, yo diría, es que el producto y la inflación están determinados simultáneamente. Entonces poder pensar que uno los puede separar y tener objetivos separados es inconsistente, con un solo instrumento. Ese es el problema que hay. ¿Cómo decide uno? ¿No es cierto? Uno sí, y este es el principio de Tinbergen, que dice, también es discutible, pero dice, hay que tener tantos instrumentos como objetivos. ¿Y por qué entonces? ¿Quién contribuye también? Contribuye la política fiscal. En el rol estabilizador. Pero también hay cierta discusión, pero yo creo que lo central aquí es de que cuando uno logra estabilizar la economía, estabiliza el desempleo y estabiliza la actividad. Ok. Después Rodrigo Muñoz dice, muy clara la exposición, llama la atención que las dos palabras más utilizadas por el expositor son confianza y credibilidad, conceptos muy volátiles, por decirlo de algún modo. ¿Cómo se condice eso con lo que por décadas se enseñó en relación con la racionalidad y egoísmo de las decisiones económicas del hombre? Después él continúa y dice, el Banco Central trabaja entonces considerando mucho las especulaciones y agrega, si fuese así, debieran haber tanto sociólogos como economistas en el Banco Central. Interesante esta última discusión sobre la composición del Consejo. Bueno, los consejos sí, deberían, es bien técnico, también abogados son bien importantes. De hecho, los dos Son, presidentes del ECB y de la Fed hoy día son abogados. claro. No, pero, espérate. Credibilidad y confianza. No, a ver, déjame tratar de entender bien la pregunta. No es distinto de racionalidad. Hay que tener mucho cuidado, Primero, el Banco Central, cuando yo hablo de credibilidad y confianza, es en su meta de inflación. Esa es una primera credibilidad.
su meta de inflación. Si alguien me dice, hay especuladores que están pensando que esto va hacia acá, esto va hacia allá, eso, el Banco Central tiene un rol importante mirando tiene un rol muy importante mirando a la estabilidad financiera, porque eso puede desestabilizar. Pero cuando yo hablo credibilidad y confianza, son dos dimensiones. Hay una que no mencioné, pero la primera es credibilidad y confianza en su meta de inflación, en que el Banco Central está comprometido y va a llegar a eso. ¿Y qué hace el Banco Central? Tiene encuestas, mira los precios, mira la diferencia entre la UEF y el peso. Hay muchas maneras en las cuales el Banco Central permanentemente está monitoreando si hay credibilidad o no. Porque el gran riesgo de los bancos centrales, el gran riesgo es no tener credibilidad. Este es el gran problema que han tenido los bancos centrales en el mundo, que dicen, pero al revés, dicen, queremos subir la inflación. Los japoneses, ¿no es cierto?, que están con inflación cero, dicen, no, queremos subir la inflación a 2 porque eso nos va a ayudar. Y anunciaban que la subían a 2 y nadie les creía. Y ahí hay un problema, otro tema. Entonces, por eso quiero enfatizar bien con esa pregunta que yo estoy hablando de credibilidad y confianza en la meta de inflación. Hay encuestas a operadores financieros, hay encuestas a mercado, se mira los precios financieros, se mira un conjunto de medidas. De hecho, hoy día, ¿no es cierto?, Gorodichenko, un profesor que trabaja más, un alumno chileno, de Berkeley, está haciendo muchas encuestas y estudios para ver efectivamente cómo funciona esto de las expectativas de la gente, de las empresas, para ver bien cómo es la credibilidad de los bancos centrales. Es una cosa. Y la segunda credibilidad, que es bien importante, que no la mencioné, y también tiene que ver algo con la autonomía, con la selección de las autoridades, es la credibilidad en que las autoridades son competentes. Una gran discusión de estos muchos años, entonces dice, no solo uno tiene que creer que están comprometidos con una meta, sino que son capaces de lograrlo. Entonces, eso es lo que... pero yo me estoy refiriendo a ese ámbito restringido respecto a la pregunta. Hay racionalidad. Efectivamente, si la gente ve que el Banco Central es incompetente, ¿no es cierto?, por mucho que esté comprometido, puede no creerle, porque piensa que es incompetente. O sea, es bastante general, o es bastante complejo este concepto, y bastante, yo diría, y efectivamente, como dices tú, el apoyo de técnicas interdisciplinarias para ver efectivamente cómo está funcionando la confianza, la credibilidad es fundamental para tener una buena política monetaria. Pero, ¿qué opinas de esa pregunta respecto de la composición como profesional de los miembros del Consejo? ¿Te parece tú que ahí hay una riqueza que Yo se tendría podría cuidado, yo tendría cuidado en el tema de composición profesional, dejarlo como una cosa media legal. Así como decir, mira, tiene que ser... De partida a mí no me gustan las composiciones profesionales. Por ahí me tocó una vez un ingeniero que iba a entrar a algo que se pedía que fuera economista, y el ingeniero tenía un doctorado en economía, pero no era un título de economista reconocido en Chile. Entonces, esta rigidez, es decir, o sea, la profesión a mí es un problema en general, no me afecta, tiene que haber competencia. Ahora, el punto tal vez más importante de esa pregunta es que efectivamente el Banco Central debería fortalecer, en particular en los temas de expectativa y confianza, fortalecer una dimensión, yo diría, interdisciplinaria. O sea, el punto es que hay una cosa, y crecientemente en la ciencia, una cosa interdisciplinaria para entender estos fenómenos. No sé hasta dónde llegan, qué cosas estamos, la psicología, la sociología, ¿no es cierto? Hay hartas cosas, pero ¿qué podemos aprender de ahí? Perfecto. Karim Bianchi pregunta, ¿está a favor o en contra de otorgarle al Banco Central la posibilidad de adquirir deuda pública? Deuda, yo lo defendí en el Congreso. Deuda, todos los bancos centrales adquieren deuda pública en el mercado secundario. Es decir, yo salgo, mira, la inmensa mayoría de los países del mundo no tienen deuda del Banco Central. Entonces, ¿cómo hacen operaciones monetarias? Salen y entran a comprar deuda pública.
pero que ya ha sido emitida en el mercado secundario. Comprar deuda pública en el mercado primario es financiarle la emisión. Pero, porque además lo que ocurre es que en Chile, por ejemplo, y ese era el argumento más importante, en Chile la deuda del Banco Central se estaba agotando. Entonces no hay instrumentos para hacer política monetaria y hay mucha deuda pública de largo plazo. Quizás podrías contar un poco de dónde viene esa especificidad chilena, José. No, sí. En Chile lo que ocurre es lo siguiente. En Chile cuando se crea el Banco Central Autónomo, al Banco Central se le pone toda su deuda. Porque el Banco Central, en Chile, para rescatar al sistema financiero, ¿qué fue lo que se hizo en Chile para rescatar al sistema financiero? Se emitió una gran deuda del Banco Central. ¿Qué fue lo que hizo esta deuda del Banco Central? Quedó en el Banco Central. Entonces el Banco Central, hasta hace poco, si quería emitir dinero, salía a comprar su deuda. Compraba su deuda y emitía dinero. Si quería retirar dinero, colocaba más deuda. Lo que ha estado ocurriendo con los años es que esta deuda se ha ido agotando. Y hace ahora lo que hace todos los bancos centrales del mundo. Además, una cosa como práctica, la pregunta. La deuda del Banco Central, para efectos prácticos, es idéntica a la deuda pública, porque son del Estado chileno, a largo plazo, la misma probabilidad de pago o no pago, así que da como lo mismo. Lo importante es que sea deuda del mercado secundario, o sea, para hacer operaciones monetarias, operaciones financieras, no para financiar al fisco. Y es lo que se hace en el mundo entero. Y es lo que se aprobó. Perfecto. Fernando Moore, quizás no entienda bien cómo funciona la cosa, pero si el Banco Central emite bonos soberanos, a ver, pero si el Banco Central emita los bonos soberanos para financiamiento con deuda, ¿cómo se mantiene su autonomía del gobierno en ese proceso? ¿No se está subordinando la política monetaria a la fiscal en el proceso de emisión de bonos soberanos? No, pero el Banco Central no emite sus bonos soberanos. El Banco Central emite bonos. Esto es importante, a ver, para tratar de entender. El Banco Central puede emitir bonos. Puede emitir bonos. ¿Para qué podría? Puede serlo bien sencillo, sí, pero ¿para qué podría emitir bonos? El Banco Central dice, yo voy a emitir bonos porque quiero retirar dinero. Hoy día eso no lo va a hacer, hoy día estamos con política monetaria expansiva, el problema es que no tiene bonos para comprar. Solo el Banco Central dice, yo quiero retirar dinero. ¿Cómo retiro ese dinero? Salvo, emito bonos y compro ese dinero. ¿Ok? Entonces lo que yo estoy haciendo no es una operación de financiamiento. Lo que estoy haciendo es una operación en mi balance. Estoy cambiando un pasivo que tenía yo que era dinero por otro pasivo hoy día que es deuda. Pero no estoy teniendo ningún saldo que me permita darle plata al gobierno. No tengo nada, o sea, no es que yo emita bonos y le voy a pasar la plata al gobierno. Si yo emito bonos, retiro ese dinero y queda menos dinero en la economía. Eso es bien importante. El Banco Central no financia. Ahora, les puedo contar un detalle así, pero esto es para mayores reflexiones. La creación de dinero automática va generando cierto ingreso que se llama señoriaje cuando la economía crece. No es necesariamente inflacionario. En muchos países, por ejemplo en Suiza, son cantidades pequeñas, 0,2% del PIB, 0,4% del PIB, 0,3%, estuve calculando el otro día, Chile podría ser 0,2%. Pero eso, lo que se hace en otros países es que eso automáticamente se le pasa al gobierno. ¿El producto de qué? El producto que el Banco Central emite dinero. Aunque no haya inflación, eso le genera cierto ingreso. En Chile eso no ocurre porque el Banco Central tiene muy poco capital. Eso debiera ocurrir el día que el Banco Central recupere los capitales que se le asignaron a principios del año 90, pero con todo lo que ha tenido y con toda la deuda que traía, el Banco Central no puede. Entonces, pero es un problema que en algún momento puede ser un tema, son cosas que Quizás ya, yo diría, de manejo de área chica de los balances de los bancos centrales. quizá hay una confusión porque el Banco Central actúa como agente financiero del gobierno para efectos de la gestión de los fondos soberanos. Mucha clarificación, efectivamente, ahora ya entiendo la pregunta. El Banco Central efectivamente es agente fiscal, que tiene un contrato, ¿no es cierto?, con el fisco, en el cual además
tiene que cobrarle por los servicios porque no puede financiarlo, no se lo hace gratis. Le cobra por los servicios, no tanto en la colocación, sino que en el manejo de los fondos soberanos. Porque los fondos soberanos, su origen es ahorro fiscal. O sea, el fisco ahorra y tiene fondos soberanos. Entonces, lo que ocurre es que quien maneja parte importante de estos fondos es el Banco Central. Tal como maneja las reservas internacionales, porque tiene mucha expertise, maneja estos fondos soberanos. Entonces, al manejar estos fondos soberanos, lo que el Banco Central está haciendo, al manejar estos fondos soberanos, es actuando de agente fiscal. Pero no está emitiendo fondos soberanos, sino está simplemente manejando, depositándolo aquí, depositándolo allá, reportándole al fisco. Pero además recibe un mandato, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando en este gobierno decidieron vender 5.000 y tanto, no sé cuánto Sí, fue. el Banco Central se hace cargo, y firma mandatos con los agentes financieros, no lo hace directamente. ¿Cómo se hacen las cosas? Pero la decisión de vender o de acumular más fondos es una Es del decisión fisco. fiscal. Totalmente. El Banco Central actúa como agente, ¿no? Exactamente. Es su agente financiero. Claro. Ya. Ernesto Bustos, la credibilidad a la que usted se refiere es la del mercado en torno a las medidas que adoptará el Banco Central frente a situaciones de crisis. La credibilidad primera de lo que estamos hablando, o sea, es buena pregunta, porque la credibilidad me ha servido para hablar de otro tema. La credibilidad del Banco Central de la que nosotros estamos hablando en principio es la credibilidad en su meta. Que la gente le crea al Banco Central que quiere tener una inflación en Chile de 3%. La credibilidad que nosotros hablamos también es la credibilidad de que son capaces de lograrlo. Pero también la pregunta esa trae una pregunta como de fondo y es la credibilidad, la confianza, o más bien dicho, la expectativa de qué hace el Banco Central en el futuro. Y eso es bien importante. Y más o menos voy a decir por qué, pero esto escapa a la autonomía, es más manejo de política monetaria. El Banco Central quiere afectar toda la estructura de tasas, quiere afectar todo el mercado financiero. Si el Banco Central, a ver si así lo trato de explicar a veces en clase, si el Banco Central se juntara toda la semana y tirara una moneda al aire, la tasa sube, la tasa baja, si la moneda no está cargada, la gente toda la semana diría, hay 50 que suba, 50 que baja. No habría ninguna información en la decisión del Banco Central. Ahora bien, si el Banco Central dice, yo voy a subir la tasa cuando veo que la economía está en boom y la inflación puede estar subiendo, si el Banco Central sube la tasa, la gente dice, ups, parece que la economía está en boom, la inflación está subiendo, probablemente siga subiendo las tasas. Y eso me va a hacer subir todas las tasas y me va a hacer más efectiva la política monetaria. Por eso es importante que haya cierto grado de predictibilidad de la política monetaria. No predictibilidad mecánica, porque si no, no tendríamos política monetaria, pero de que la gente entienda que los movimientos de política monetaria no son solo una moneda de corto plazo, sino que tiene que ver con una estrategia. Y esa estrategia va a afectar toda la estructura de tasas en el mercado financiero, y esa estrategia es la que va a permitir que la política monetaria sea más efectiva. Tirar la moneda al caricello simplemente afecta la tasa de corto plazo y no afecta nada más. Pero me da la impresión de que la pregunta viene de, cuando tú hablaste de esto, hablaste de la credibilidad de la gente. Por eso que él dice ahí, habla de la credibilidad del mercado. ¿Ah? Y eso me permite quizás extender un poco eso. El Banco Central hace un par de años que viene con una política más de acercamiento, de explicación de sus propios procedimientos con la gente, y tiene este concurso que se llama La economía más cerca, que creo que creaste tú. ¿Cómo ves tú el rol del Banco Central en realidad ganar la credibilidad no solo de los agentes financieros que interactúan con el público, sino que en realidad del público más amplio, de la ciudadanía? Es bien interesante esa pregunta, es una discusión bien interesante en política monetaria, porque es muy interesante porque sí,
crisis, lo que ocurre es lo siguiente, y esta es una pregunta, Gorodichenko, hay gente trabajando en esto bien intensamente, es ¿cuál es la expectativa relevante? Porque de alguna otra manera la expectativa del mercado financiero no es la relevante tampoco. La expectativa relevante es la de los que toman y fijan los precios. Debe ser de las empresas que fijan precios, cómo fijan sus precios. Y por eso es bien importante, desde el punto de vista además de entender, es bien importante tratar de entender y llegar a tener una visión de las expectativas. Por eso a mí no me gusta hablar mucho de las expectativas de mercado. Cuando hablamos de expectativas de mercado, lo que nosotros vemos es los agentes financieros. Pero la expectativa, al final, la teoría macro es de que hay agentes que toman precios. Y esos agentes que toman precios, perdón, que fijan precios. Hay agentes que fijan precios. Hay negociaciones que fijan salarios. Y ahí es donde la expectativa es clave. Si yo soy alguien que va a fijar un precio a lo que vendo, para mí es clave saber si va a haber mucha inflación o poca inflación, o lo hago con alguna perspectiva de inflación. Lo mismo los salarios. Esas deberían ser las expectativas más importantes. Indirectamente las sacamos del mercado, indirectamente las sacamos de encuestas, pero efectivamente al final lo que uno quiere es las expectativas de quiénes son los que deciden los precios. Ya, eso es muy buen punto. Alejandro Gutiérrez pregunta, ¿cómo evitar la falta de ingresos de personas y empresas se traduzca en un problema de insolvencia financiera? Bueno, ahí es importante entender que el problema de financiero, o sea, de apoyo financiero es un problema fiscal. Es un problema fiscal. O sea, un banco central, pero hay que un regulador, esto podría, y esto tiene mucho que ver con lo que hoy día se discute de regulaciones macroprudenciales. Un regulador podría decir, mira, en un momento de dificultad económica, yo te puedo permitir usar mayor parte de tu colchón de capital para absorber pérdidas, ¿no es cierto?, para absorber no pago. Entonces, hay mecanismos, yo diría, de regulación que permiten absorber en algo el ciclo. Pero si hay un problema que haya ingreso y no se puede pagar y esto puede generar insolvencia, es un problema fiscal. Es un problema fiscal. Es un problema que quien tiene la capacidad de hacerlo es el fisco, es la transferencia pública. Perfecto. Diego Pardou remarca que efectivamente en la ley no hay ningún tipo de exigencia de profesión específica. Ahí está la referencia del artículo 7º que se menciona. Y menciona también otras cosas. Bueno, Diego Pardou, harta información que puso ahí de referencia a una entrevista de Carlos Massad que ustedes pueden ver. Ernesto Bustos sigue. Hoy en día, personas no muy entendidas en economía toman la inflación como variable, por ejemplo, para endeudarse. La confianza entre el Banco Central y los agentes financieros es más directa, dadas las competencias de las autoridades, y el común de la gente evalúa hoy la tasa de interés. Sí, no entiendo mucho cuál es la pregunta, pero yo quería hacerte un par de preguntas más, José. Uno tiene que ver con algo que hemos estado discutiendo en el chat aquí con Mauricio Jara y con Diego Pardou, y tiene que ver con el rol del Banco Central en amortiguar shocks externos, y en particular el rol de la política cambiaria en ese proceso. Hablaste poco de política cambiaria en la presentación, y creo que sería útil discutir un poco el rol que juega la política cambiaria en ese proceso de amortiguación de shocks y cómo se resuelve el problema, cómo ves que el problema de definición de diferencias que puede haber con el gobierno respecto de esa capacidad del Banco Central, de la política cambiaria de absorber shocks. Interesante la pregunta primera. La política cambiaria está en manos del Banco Central. Él decide si tipo de cambio fijo, flotante, cómo.
La Unión en sí. Ahora, siempre hay poder de veto del gobierno y cosas, pero la política cambiaria está a mano. ¿Y por qué? Porque tú no puedes separar la política cambiaria de la política monetaria. Están íntimamente ligadas. Si tú tienes una política de tipo de cambio fijo, no tienes política monetaria. Porque toda la cantidad de dinero tú la haces para satisfacer el tipo de cambio fijo. Si tú quieres tener política monetaria, tienes que tener tipo de cambio flexible. Esa es una decisión que toma el Consejo. El Consejo es el que va adoptando la política cambiaria. Nosotros teníamos una política de banda, nosotros la que estuvo en medio de la crisis, que impidió que hubiera una depreciación, todas esas cosas, y se adoptó un esquema. ¿Qué esquema se adoptó en Chile? Que es el que a mí me parece razonable, pero una adopción que toma el Consejo. Un esquema de tipo de cambio flexible, ¿no es cierto? Una adopción de esquema de tipo de cambio flexible que admite intervenciones en casos excepcionales y que en general son bastante transparentes. ¿Y por qué el tipo de cambio flexible es útil? Porque el tipo de cambio flexible es... te voy a mostrar una. El tipo de cambio flexible te permite amortiguar. El tipo de, tú dejar, si tú quieres, por ejemplo, si tú quieres defender un tipo de cambio muy, si hay un ataque contra tu moneda y tú tienes que defenderlo, ¿qué tienes que hacer? Subir la tasa de interés. ¿Hasta cuándo? Todo lo que sea necesario. Pero si tú permites que haya, si tú permites que haya flotación, quien absorbe los shocks es el tipo de cambio. Esa es la virtud del tipo de cambio flexible, que es la gente te absorbe los shocks, es decir, es un mecanismo que te hace que tu fluctuación económica sea menor y que lo que responda no sean fluctuaciones que no sea fluctuaciones en la actividad económica vía tasa de interés. Lo que nosotros vimos desde la crisis asiática en el mundo entero fue que la defensa de la paridad cambiaria, ¿no es cierto? Que la defensa de la paridad cambiaria por la vía de subir la tasa de interés, te generó una fuerte recesión en muchos países. En muchos países. Si tú me dejas un segundo, te voy a compartir el tipo de cambio real en Chile. ¿Se ve o no? Ahí está el tipo de cambio real en Chile. Por eso tartamudeaba mientras me hablaba. Esta fue la época que se trató con banda cambiaria, con mucha acumulación de reserva, se trató de controlar el tipo de cambio. ¿Para qué? Para tener más competitividad. Terminamos con el peor tipo de cambio desde los años 90 hasta hoy día, el tipo de cambio menos competitivo. Y aquí se empieza a liberar, y aquí viene el periodo de flotación. Efectivamente, y esto es importante, y uno no puede, el periodo de flotación tiene más volatilidad. Pero en el largo plazo nosotros hemos tenido volatilidad. Aquí tuvimos la crisis en 2009, ¿no es cierto? Ahora hemos tenido lo que ha pasado más recientemente, pero en general es relativamente acotada, ¿no es cierto? Y actúa para absorber los shocks. Ahora uno dice, sí, eso genera poco incentivo a las exportaciones, poco incentivo. No es tan obvio, sí. O sea, primero de decir sí, tiene costo, es mucho mejor decir yo voy a exportar, voy a producir con un tipo de cambio a 700 y voy a exportar con un tipo de cambio, voy a producir a 700 y en 2 años más va a seguir en 700 y en 8 años más va a seguir en 700. Primero, eso ignora que todos los ajustes pueden ser vía inflación. Eso ignora que movimientos cambiarios te pueden llevar a movimientos de tasa de interés muy altos que te va a afectar mucho la actividad económica. Y los tipos de cambio flotantes que operan en el grueso de los países y países exitosos en materia de integración sirven. No quiero sobreenfatizar las virtudes, pero no hay estrategia que no tenga costos. Y me parece que el tipo de cambio como una manera de absorber shocks en Chile ha funcionado. Durante la crisis financiera internacional,
nosotros fuimos con el tipo de cambio de 4.30 a 6.60. Más o menos, más o menos. Y la economía no tuvo absolutamente ningún problema. Logró absorber los shocks, cayó relativamente menos que lo que había caído en crisis anteriores y después se estabiliza. Lo mismo nos ha pasado recientemente. Claudia Aracena pregunta, reaccionando un poco a lo de Diego, dice, de acuerdo al artículo 7º, entonces, sería bueno que los consejeros tuviesen, esto es pregunta, responsabilidad política y poder ser acusados ante el Congreso. Sus decisiones tienen implicancias de vida en los ciudadanos, o sea, una forma de control porque se mantienen por más tiempo que un presidente. No, es precisamente lo que yo he dicho, yo no creo que debería haber juicio político. Imagínense si Trump hubiera llevado a Jay Powell a juicio político teniendo Trump mayoría en el Congreso. Entonces, primero, esto es bien importante, hay dos cosas que quiero advertir. El Banco Central tiene que ser súper transparente y rendir cuenta. O sea, aquí no podemos tener un Banco Central que diga yo hago lo que quiero, porque no, primero. Segundo, tiene que haber capacidad de remoción, pero la capacidad de remoción tiene que ser con procedimiento y basado, y esto es importante, basado en que sus políticas han violado algunos principios respecto a su objetivo. Pero el decir que yo me equivoqué, por ejemplo, porque el Consejo del Banco Central dice subamos la tasa porque la inflación viene al alza, y resulta que 2 meses después la inflación no venía al alza, sino que se produce una caída en todos los precios del mundo. Bueno, tendrá que cambiar de medida. Pero sujetarlos a juicios políticos, yo creo que lo que hace el riesgo de eso, y por eso cuando yo dije en como 30 jurisdicciones, solo en una hay acusación, los banqueros centrales no están sujetos a acusaciones constitucionales, lo que no significa que, no sean, que sean inamovibles. Muchos países han caído banqueros centrales porque se toman malas decisiones, porque toman decisiones fuera de los objetivos del Banco Central. Pero que de repente, por ejemplo, una mayoría o algún conflicto político termine en una acusación política, un presidente de un Banco Central, a mí me parece que lo que hace es debilitar la autonomía. Además, veamos el caso chileno. En el caso chileno, yo creo que un político responsable, una comisión del Senado, la Comisión de Hacienda, si encuentra que el Banco Central lo está haciendo mal, podría decirlo explícitamente. Entonces lo ha hecho mal en esto. Y eso obviamente pone un margen de cuestionamiento que de alguna otra manera ya significa un principio, yo diría, de acusación y de discusión. En general, eso no ha ocurrido. Entonces, yo creo que hay que, y fundamentalmente por lo que decía la presentación, ¿qué es una mala decisión del Banco Central? Lo importante, y por eso el Banco Central tiene que decir, mira, tomé esta decisión, el mundo cambió, estoy moviéndome en esta dirección. Es lo que hace cada 3 meses el Banco Central en el Congreso. Pero que de repente digan, no, porque que de repente digan, subió la tasa y la inflación venía cayendo. Bueno, pero eso ocurre porque tal vez no lo sabíamos, porque, como digo yo, son decisiones con mucha incertidumbre. Estamos llegando ya a las 9:30. La pregunta de Yasmín Donaire dice, dependemos de un grupo muy específico de profesionales a cargo, en el caso del Banco Central. ¿Cómo ampliar el control? Claramente este es todo el tema. ¿Se podría añadir otra herramienta de estudio para correlacionar con el desempleo? O déjame refrasear esto un poco de otra forma. Tú decías que en este equilibrio de ingresos, de brecha de productos, expectativas de inflación, se puede llegar a un equilibrio que no es necesariamente el óptimo y que el problema puede estar en otras regulaciones, en el mercado del trabajo, etc. Eso quiere decir que de alguna forma, cuando no es el equilibrio óptimo, el Banco Central tiene que tener algún tipo de opinión sobre esas otras cosas que pueden estar afectando que estemos en un equilibrio desde el punto de vista de las medidas digamos, de la política, digamos, de la curva, pero que sin embargo no sea un equilibrio, o sea, me refiero. Puede ser que el Banco Central deba tener opinión sobre materias que están fuera de su ámbito, precisamente porque estamos en un equilibrio, pero que no es óptimo. Puede que a lo mejor tenga que evaluar y tener opinión sobre el mercado del trabajo, sobre el mercado de no sé qué. ¿Cómo ves tú que debe relacionarse en ese caso el Banco Central con el gobierno? Dos cosas. Yo quiero insistir en algo que es muy importante en Chile. El Banco Central va continuamente al Congreso.
presenta voluntariamente, porque tiene obligación una vez al año, 4 informes políticos monetarios. Y en esos ve qué pasa con el desempleo, qué pasa con eso. Ahora, tu pregunta es un poquito más complicada, porque dice, efectivamente, mira, pongámoslo así, ¿de dónde viene el término NAIRU, que es el desempleo de largo plazo Europa? Viene de los años 80, que en Europa habían tasas de desempleo en España de 15% y ese era el desempleo de largo plazo, porque tenían un Claro. tremendo problema en el mercado del trabajo. Hicieron un montón de reformas y esas tasas cayeron. Ahora, la pregunta, y esa es súper delicada, de una discusión que hemos tenido, ¿hasta dónde llega la intromisión del Banco Central? Eso. Porque tú tienes que tener mucho cuidado. Quien debe tomar las decisiones políticas en el país es el Congreso y las autoridades políticas. Entonces, si tú le preguntas al Banco Central, por ejemplo, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer si el desempleo... En Chile, por ejemplo, el desempleo a largo plazo se ha estimado, prepandemia, que era entre 6 y 7%, que por ahí nos quedamos, ¿no es cierto? En Estados Unidos era 4. Entonces uno dice, ¿por qué 7 y por qué no es 4? ¿Qué tenemos que hacer para que sea 4? Entrar con el Banco Central en materias de regulación laboral, ¿no es cierto?, es bastante complicado. El Banco Central sí puede dar opiniones y sí puede decir, mira, ¿qué está pasando con los costos del trabajo? Cosas más generales. Pero entrar en el diseño institucional, eso le corresponde al mundo político. Y ahí está el tradicional problema. Es el tradicional problema de la organización autónoma. Tú le amplías su ámbito, le generas más fragilidad y menos legitimidad a su independencia. Supongamos que soy súper independiente. ¿Para qué? Para fijar la hora. Es re fácil, porque es cosa que mire, porque fijo la hora. Entonces yo sé que dice cuál es la hora, aunque es bien fácil. Pero si me dicen que si me dicen que además de fijar la hora, tengo que fijar la hora a la que la gente se tiene que levantar, ahí ya echamos, ellos se tienen que ir a acostar. Entonces, lo que estoy diciendo, tú le amplías el ámbito. Por eso, por ejemplo, cuando se dice que el Banco Central, una discusión, determina los miembros del Tribunal de la Competencia. Y eso es por la confianza que el país tiene en el Banco Central. Pero ¿cuál es el riesgo? Que si el Banco Central no es su especialidad, si elige mal un juez, si no elige mal un juez, o sea, ese tipo de cosas. Lo mismo me pasa. Yo creo que el Banco Central tiene que tener opinión. Yo creo que el Banco Central tiene que tener opinión sobre la economía, tiene que hablar de economía en general, tiene que tener una posición lo más neutral posible en todos los ámbitos que no son de su incumbencia, porque precisamente eso puede debilitar su propia independencia. Perfecto. Creo que estamos ya 2 minutitos pasados. Ha sido sumamente útil, clarificador, y les agradecemos mucho a José su participación, a ustedes también. Les recordamos que hoy día a las 6 de la tarde es la sesión final de este taller y va a estar Gabriel Negreto hablando sobre la política de los cambios constitucionales en América Latina, con evidentemente una opinión sobre el caso chileno, dado que él está basado acá. Así que muchas gracias, nos vemos hoy día en la tarde. Muchas gracias, José, nuevamente excelente la presentación y muchas gracias a toda la audiencia por su participación. Nos vemos. Chao.